Los correos electrónicos encontrados en los computadores del abatido jefe criminal de las FARC, alias Raúl Reyes, indican las tareas de alias Timochenko en la frontera entre Colombia y Venezuela. Timochenko, hoy cabecilla máximo de las FARC, en los últimos 6 años ejecutó acciones militares y logísticas con funcionarios relacionados con el gobierno del presidente Hugo Chávez. Así lo describe este libro, los documentos de las FARC, Venezuela, Ecuador y el archivo secreto de Raúl Reyes del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres. Marzo 27 de 2005, de alias Iván Márquez a alias Raúl Reyes. El miembro del secretariado le da un parte de actividades en Venezuela. Recomienda que los militares venezolanos en la frontera se coordinen con Timochenko. En Táchira todos los cuerpos militares están contaminados. Tienen relación con los paracos colombianos. Les recomendamos hablar con Timo, porque les llega información sesgada y falsa de la guerrilla. Por ejemplo, que compartimos mesa con los paras. Timochenko también hacía recomendaciones de tipo político para un momento difícil de la relación entre el gobierno bolivariano y las FARC, suscitada por el secuestro de una ingeniera de PDVSA cercana al presidente Hugo Chávez. Márquez acoge la recomendación de Timochenko de dirigirle una carta al mandatario para enfriar el ambiente. Julio 16 de 2005, de alias Timochenko al secretariado de las FARC. El cabecilla criminal relata cómo el presidente Chávez le dio una contraseña a un diputado oficialista no identificado para que se encontrara con un contacto de las FARC. Dice Chávez que hace años le dio la mitad de un billete y que cuando apareciera alguien con la otra mitad iba a ser de las FARC, para que lo apoyara en lo que fuera. Que se cansó de esperar el del billete y por eso buscó contacto. La misión era conformar un equipo de solidaridad con el grupo terrorista. Timochenko también asegura tener conocimiento de un supuesto tráfico de armas desde China para las FARC vía Venezuela. Me hablaron de otro personaje que tiene todo listo para lo del negocio del material con los chinos, etc. A eso no le puse atención porque es lo mismo que maneja el camarada Iván. Marzo 1 de 2007, de alias Timochenko a alias Raúl Reyes. Envía un mensaje sobre la coordinación para el ingreso a Venezuela de alguien identificado como Brújula. Timochenko sugiere que se use la ruta de Hermes. Se refiere así a Orlay Jurado Palomino, a quien inteligencia militar señala como miembro del Comité Internacional de las FARC en Brasil. Usted me dirá cómo hacerle llegar los viáticos a Brújula y cuánto será. La entrada hasta el momento sería la misma por donde llegó Hermes. O si dan un sitio en Caracas y forma de contacto, de acá se podría mandar la misma muchacha que acompañó a Hermes. Lo que no tenemos es medios de transporte que den seguridad de Caracas a Maracaibo. De ahí para acá, sí podríamos resolver. Julio 28 de 2007, de alias Timochenko al secretariado de las FARC. El cabecilla terrorista reporta las dificultades que afronta por la presión de las fuerzas militares de Colombia en la zona de frontera por fumigaciones a cultivos ilícitos. Ha habido algunas escaramuzas, en general no hemos tenido novedades especiales, cada vez apretan más. Anunciaron otra brigada móvil, todo esto nos tiene bastante limitados de lado y lado. También reportó sobre las actividades con miembros del Partido Comunista Venezolano. El PCV había quedado de enviar 60 cuadros para curso, llegaron 21, incluidos 6 inválidos. Ahí les está tocando el coge-coge. Vamos a hacer una redistribución de cuadros, a ver si mejoran las cosas y centramos más trabajo para zonas vitales, para el plan del bloque. Coronel Villamarín, Venezuela tiene a un detenido de las FARC muy importante, se llama Julián Conrado. Esa captura que se dio en Venezuela fue gracias también a un apoyo logístico y de inteligencia de las autoridades colombianas. ¿Qué ha pasado con Julián Conrado? ¿Por qué el presidente Chávez no ha dado muestras, o por lo menos las autoridades venezolanas no han dado muestras de esa extradición que están esperando los colombianos de este cabecilla terrorista? Pues de ese y del que mencionaba ahora el diputado venezolano que fue capturado también, el tal Joaquín, hay una sospechosa actitud dilatoria que no se explica cómo el gobierno de Santos le entrega a Maclet para que no hablara en público, para que no delatara más cosas de Chávez y no lo entregaran a Estados Unidos para que allá lo terminara de delatar. Cómo el gobierno venezolano ha dilatado por todos los medios posibles el envío de este par de bandidos a Colombia. Y fuera de eso, las organizaciones de izquierda, las mismas que aparecen relacionadas en los computadores de Reyes y las mismas que apoyan con Colombianos por la Paz en el exterior, el famoso diálogo entre comillas, y las mismas que se indican que lo de Cano y Reyes no fue una baja en combate sino asesinato, son las mismas que le han reclamado abiertamente al gobierno venezolano y que no vaya a entregar este par de bandidos y que los deje libres porque tienen el derecho a rebelarse. Entonces aquí hay una actitud sospechosa
que es lo que la Cancillería y el gobierno colombiano deben puntualizar, en lugar, por ejemplo, de que la canciller se vaya para el Medio Oriente a buscar la paz entre israelitas y palestinos, que no lo ha logrado Estados Unidos, más bien que se dedique a resolver ese tema de cómo traemos a este par de bandidos que vengan a Colombia y paguen lo que deben. Sí, doctor Benedetti, ¿es más importante la situación bilateral, la relación bilateral entre ambos países, que poner en tela de juicio o poner sobre la mesa qué va a pasar con el futuro de estos terroristas en poder de Venezuela que son pedidos en extradición por Colombia? Pero claro, eso es lo que he querido hacer o decir desde el principio a manera de descripción. Ya el coronel Villamarín acaba de decir sobre el tema del último que extraditaron a Venezuela y no ¿cómo se llama? ¿Walí qué? A Walí. Y el tema de las bases, ¿se acuerda que aquí nunca nadie más volvió a hablar sobre el tema de las bases? Eso también era una forma de acercarse al tema bilateral, y yo creo que la canciller nunca más volvió a hablar absolutamente nada sobre el tema de la FARC, ni siquiera el ministro de Defensa. Usted vio la prudencia que usted nos relató que dijo el ministro de Defensa. Entonces es obvio que han querido quitar el tema de la FARC en las relaciones bilaterales. ¿Y por qué? Bueno, porque eso traía muchísimo problema, tanto económico como diplomático, una cantidad de tensiones. Porque pero si se usted deja de hablar, pero no deja de existir. No, pero es un momento. Si yo, Colombia, peleo con Venezuela y con Chávez de frente, pues le estoy dando más espacio a que la FARC se me metan allá. Es mejor tenerlo dialogando, consensuando, demostrándole algunos errores, que teniendo enemigos de Chávez, porque más rápido le abre la puerta a los enemigos nuestros. Diputado Rodríguez, ¿usted cree que si el gobierno y las autoridades colombianas llaman al presidente Chávez y le dicen en tal coordenada está el señor Timochenko, las autoridades venezolanas van a acudir con rapidez y con eficacia a la captura o a su abatimiento? No, no creo, nunca lo hicieron ni creo que lo hagan ahora. Yo creo que hay un entendimiento, no me consta, no estaba allí en las reuniones entre Santos y Chávez, pero creo que a ojo de buen cubero uno puede sacar por conclusión que pretende favorecer la relación comercial que estuvo hace unos años en alrededor de $7.000 millones entre ambos países, y que, por cierto, luego de la interrupción, cuando dejó en suspenso Hugo Chávez las relaciones con Colombia, dejó un saldo de deudas milmillonarias con empresarios colombianos que ahora estarían aspirando a que sean subsanadas. Entiendo que no han sido del todo subsanadas esas deudas, pero repito, esa agenda que es importante, porque es la agenda de la producción, es la agenda del intercambio comercial, es la agenda del empleo, no puede estar por encima de la agenda del combate frontal al terrorismo. Y si aquí el gobierno dijo y no terminó de decirlo todo respecto de las bases que ya no estaban en aquellas coordenadas, y cuando digo que no terminó de decirlo todo es porque no nos explicó si es que ya no están células guerrilleras colombianas en territorio venezolano, pues yo sí, como diputado de frontera, denuncio, porque yo no soy el presidente Chávez ni me cuento entre sus adeptos, que hay células guerrilleras del estado Táchira, de donde fui electo como diputado a la Asamblea Nacional. Yo convoco, si quieren, invito a los parlamentarios de nuestro país hermano de Colombia a que vayan al sur del estado Táchira y se den cuenta cómo hay cesión de soberanía a cuadros del Ejército de Liberación Nacional. Señor Benedetti, yo los invito a que vayan a la frontera Táchira-Zulia y se den cuenta cómo hay líneas y cesión de soberanía a la FARC. Y que hablen con los productores de Táchira, Zulia, Apure, Barinas, el estado Bolívar, el estado Amazonas, y se darán cuenta cómo ciertamente estamos minados de columnas guerrilleras colombianas. Señor Benedetti, posiblemente el 28 de noviembre se van a reunir el presidente Santos y el presidente Hugo Chávez. Es una reunión que le digo posible porque la han aplazado ya varias veces. ¿Debería ser tema principal en la agenda de esa reunión, por lo menos tomar una reacción de Venezuela ante lo que está pasando con las FARC? Yo estoy seguro que a nivel interno ese tipo de reuniones y ese tipo de conversaciones son las que deben primar o priman en esas reuniones que usted y yo no sabemos en un 100% de qué es lo que realmente se habla. Pero fíjense que hace 15 días, 3 semanas estuvo aquí el canciller Maduro y también creo que el ministro de Minas, y vino otro ministro, y las cosas salieron muy bien al término bilateral. Acuérdese usted que nosotros escogimos al presidente Santos fue para la seguridad democrática, y además de eso, los índices de favorabilidad en temas de relaciones internacionales nos han convenido muchísimo a nivel internacional y nos está mirando también desde otro punto de vista. Pero al mismo tiempo, la seguridad y la prosperidad democrática han funcionado aquí, en pleno gobierno de Santos. El señor ese Granobles y el otro Cano han sido dados de bajas. La FARC hoy no son lo mismo. Tan no son lo mismo para la opinión, y usted tiene que estar de acuerdo conmigo, porque el diputado no vive aquí, que a los 5 o 6 días de estar dado de baja al señor Cano, pareciera que a Cano lo hubieran
dado de baja hace 5 o 6 meses. Acuérdese usted que el tema de los estudiantes copó los medios de comunicación cuando un hecho tan importante como ese, el de Raúl Reyes, duró más días y hubo más bombo y quedó más en la memoria colectiva. Luego las FARC no son la misma ni para el presidente Santos, ni para el presidente Chávez, ni para nada. Militarmente hay que seguir. Fíjese lo que dijo Navas. Y Navas es un tipo directo, es un tipo tropero y guerrero. Yo lo he tenido en debates de control político y es un berraco mi general Navas. Y general Navas dijo, si yo supiera dónde están, yo iría. Luego, la cosa no es tan fácil saber. Él dijo, acudiría a mi máximo jefe, que es el presidente Santos, y él tomaría la decisión. No, él dijo, yo haría una acción. Acudir donde el presidente Santos. Lo dijo, no, pero dijo, yo haría una acción. Y entonces, y le hago una pregunta que le dices al principio, ¿cómo vamos a saber dónde está Timochenko si no sabemos dónde están los otros 20? Bueno, hacemos una pausa en la noche de NTN 24, en segundo seguiremos debatiendo ese tema tan importante para América Latina. Nos vemos.